Tierra. ¿Qué puntos claves de esta reforma nos atañen como contadores? Obviamente, hay muchas cosas que nosotros como contadores tenemos, los expedientes del cliente, todos los datos relacionados con su operación, qué tipo de contratos, qué operaciones tenemos con ellos y demás. Pero no basta con el control que llevamos hasta la fecha. Debemos hacer actualización de procedimientos y sobre todo hacer el uso de tecnologías y digitalizar nuestros documentos. ¿Por qué? El digitalizados es como nos lo pide la autoridad. Ya no es como antes el servicio, el poder judicial que veíamos las carretas, las carretillas o los diablitos llenos de expedientes. En el caso de nosotros, ya la mayor parte de las operaciones, si no, sáquenme del error, ya se llevan a través de plataformas que van en donde nada más se escanean los documentos y se pueden hacer llegar a la operación. ¿Qué necesitamos también? Tener este tipo de capacitaciones en donde podemos conocer cuál es la forma en que ahora están operando las organizaciones delictivas, qué actividades pueden ser ahora vulnerables a ser utilizadas y también en qué forma podemos prevenirlo. Y obviamente herramientas de apoyo como pueden ser mejores prácticas. Pues fíjate que yo me dedico a la compraventa de autos, pero mis autos no son de alta gama. No, yo, autos así como que pequeños, autos como que más austeros, no son blindados, no tienen mayores accesorios que los necesarios para circular. Pero resulta que también en esos autos se convierten delitos y también esos autos son sujetos de robo. Entonces, pues a lo mejor debiera yo establecer como mejor práctica de medidas para no verme involucrado en una situación de esta naturaleza. ¿Por qué les digo que quizás como compraventa de autos, aun y cuando se encuentra como actividad vulnerable, nosotros no podemos involucrarla? No nos veríamos involucrado si no rebasamos el umbral de identificación que está establecido para nuestra actividad. Si nosotros en las actividades que llevamos a cabo no cubrimos, no alcanzamos ese umbral de identificación, no tenemos que darnos de alta. Pero si una de nuestras operaciones rebasa ese umbral, definitivamente tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, toda esta información es importante que nosotros la tengamos y sobre todo porque debemos mostrar la materialidad de lo que estamos diciendo. Oye, compras y vendes autos, pero no estás dado de alta, estás incumpliendo. No, porque los míos son usados de menos de 100,000 pesos. Aquí están todas mis facturas, aquí están todos los coches. Pero en un momento dado, los coches nuevos o de alta gama, pues no tienen otra forma más que darse de alta. ¿Qué sucede? ¿Qué motiva este cambio en la ley antilavado y en otras muchas disposiciones que convergen en lo mismo? Pues más que nada, como decíamos, una evaluación que en el marco normativo de la prevención del lavado de dinero nos realiza Gafi, y en este caso Gafilat, que es el organismo regional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En ocasiones también interviene la OCDE, pero no es el caso. Entonces, estos marcos normativos exigen una mayor efectividad. Ya no basta que tengas una ley. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuántos procesos, cuántas denuncias, cuántos procesos, cuánta gente en la cárcel, cuántos activos recuperados, en qué forma se está percibiendo por parte de todos los sujetos obligados el funcionamiento de este esquema, la retroalimentación que tienes con los mismos? Todo esto en México se hacía como de apenitas o nada más con algunos, digamos con el sector financiero. También que se pretende detectar deficiencias, como lo hemos dicho, en las actividades no financieras y que son vulnerables, que están mencionadas en la recomendación 23 del GAFI y que para nosotros son las vulnerables en el 17 de la ley antilavado. ¿Qué se pretende con esta reforma? Fortalecer la trazabilidad de las operaciones sospechosas. Ya les decía yo, el aviso que ustedes presenten por arrendamiento va a ser cotejado con la información de ese cliente
que está en el SAT, con las declaraciones que haga, con los estados financieros y los estados de cuenta que provea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de que haya una investigación en donde pues las operaciones que lleve a cabo vayan a ser objeto de esta por parte de la Fiscalía General de la República o en primera instancia de la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer una recolección de información o de indicios, ¿no? Homogeneizar criterios entre sectores supervisados. Ya decíamos anteriormente, estas obligaciones que ahora se le plantean a las actividades vulnerables, ya las tienen desde hace 10 más de 10 15 años el sector financiero junto con las actividades auxiliares del crédito. Promover la corresponsabilidad de contadores y asesores externos. De ahí la importancia de este tipo de eventos con ustedes. ¿Cuáles serían nuestras nuevas obligaciones en la actualización de conocimientos? Identificar la identificación y comunicación de actividades vulnerables con sus clientes. Todo esto les sirve para, pues sí, ayudar a cambiar el chip de los empresarios, como ya lo comentábamos. Conservación de registro de por lo menos 10 años y la implementación de políticas internas de conocimiento a su cliente. Nosotros como contadores en los despachos también necesitamos hacer este monitoreo y tener las políticas para no involucrarnos con estos clientes que traen, digamos que cola que les pisen y que nosotros nos vayamos a ver salpicados, porque esto es un riesgo de contagio. Hablando de riesgos, es un riesgo de contagio. Yo estoy perfectamente bien, pero el hecho de que tenga operaciones, me relacione, haga negocios o contrate a alguien que no está bien, pues me involucra y de ahí la necesidad que después voy a tener que hacer con la autoridad de desvirtuar esta creencia por parte de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer los reportes automatizados, la capacitación obligatoria y la revisión periódica de expedientes, como ya veíamos. Uso de tecnologías y digitalización, muy importante. Hay plataformas electrónicas para los reportes, ya veíamos la del SAT, la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión de Seguros y Fianzas también tiene la propia y demás. Integración con sistemas contables con alertas automáticas. Ahora ya los sistemas estos contables, valga la redundancia, ya cuentan con un monitoreo cuando se repiten operaciones, cuando tienes una duplicidad y demás, y de esa manera es como nos pueden facilitar el hacer este monitoreo constante de la transaccionalidad con nuestros clientes. El análisis de Big Data para detectar patrones inusuales, que es muy necesario cuando tenemos muchísimas operaciones y pensemos en aquellas entidades como puede ser una SOFOM o estas plataformas y empresas que se dedican a dar préstamos a empleados, a taxistas, a estudiantes y demás, y que tienen miles de operaciones diarias, pues hacerlo manualmente o en hoja de Excel o con tablas dinámicas ya está medio complicado. Entonces necesitamos este análisis de Big Data para que nos puedan determinar a partir de estos algoritmos o de la inteligencia artificial inclusive cuando estamos entrando en este tipo de operaciones fraccionadas, en operaciones estructuradas. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, de esta utilización de tecnología, pues la disminución del error humano, que siempre puede hacerse presente, una mayor velocidad en la detección de conductas de riesgo y sobre todo en la trazabilidad de estas operaciones para hacer eficiente nuestra auditoría. Y aquí tenemos el primer caso de este análisis de un ejemplo real. Eh, Me voy a permitir ponerles una firma contable mediana en la Ciudad de México con más de 150 clientes activos. Decidió implementar un sistema automatizado de cumplimiento basado en Know Your Customer, que es el KYC, ante el aumento de auditorías sorpresa por parte del SAT y de la UIF. ¿Qué fue lo que hizo? Pues integraron este software, digitaló sus expedientes y establecieron un proceso mensual de revisión. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, al ser objeto de una auditoría, pues presentaron sus reportes completos, no se detectaron errores o inconsistencias y se evitaron una sanción estimada de 850,000 pesos por incumplimiento en las obligaciones de aviso.
¿Qué lecciones nos quedan de esto? Bueno, fortalecer la trazabilidad y generar confianza institucional. Mucho de lo que hace la autoridad es precisamente por esta falta de confianza, por todo lo que se dio en algunos tiempos que ahora ya no se da, porque alguien dijo por ahí que ya no existe la corrupción en la creación de empresas factureras, de empresas fachada y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a tener para llevar a cabo estas obligaciones? Pues sobre todo la elaboración de nuestros manuales. Ya existe un manual tipo por parte de la autoridad para efecto de que vayamos viendo en qué forma se pueden elaborar estos manuales, qué condiciones, qué criterios, qué información deben tener, sistemas de gestión documental, así como consultorías especializadas en el cumplimiento normativo correspondiente o recurrir precisamente a los despachos que ya tienen un nicho de realizar software de PLD, de mantener listas actualizadas de personas políticamente expuestas nacionales y extranjeras, o quienes llevan a cabo estas acciones de implementación de programas de cumplimiento o de certificación de nuestro personal, colaboradores y principalmente la persona encargada de presentar los avisos, y que de esa forma podamos demostrarle a la autoridad que no solamente capacitamos, sino que estamos cumpliendo con los estándares al hacerlo en esta especialidad y además con instituciones reconocidas para tal efecto. ¿Cómo elegir estas herramientas? Bueno, hay diferentes criterios. Pueden ser las que sean más sencillas de integrar ya en los esquemas que nosotros tenemos implementados por cumplimiento normativo a través de screening o de listas de PEP, como veíamos, a través de la automatización para determinar alertas y vestimientos que sean escalables porque pretendemos hacer crecer nuestro negocio, hacer crecer nuestra empresa, o que cuenten con el suficiente soporte local, porque en muchas ocasiones estas empresas no están establecidas en México, y si existe algún problema en la parametrización de nuestra matriz de riesgo, en modificar nuestros indicadores, no hay forma de hacerlo, por lo menos en lo inmediato. Aquí les puse algunos de estos software que pueden permitirnos, tanto a empresas como a asesores, contadores y abogados, el tener herramientas para verificar firmas contables, para plataformas digitales, para el sector financiero y los diferentes aspectos que pueden cubrir. Es únicamente una lista así como de que para que conozcan de algo. Si conocen de otras, por supuesto que pueden utilizarlas. Lo mejor es que sirvan para lo que necesitamos, ¿vale? La empresa mediana dedicada a la comercialización en Tijuana también lleva a cabo operaciones de compraventa por más de 750,000 pesos con un cliente vinculado a actividades vulnerables. Aquí hay otro punto. Puede ser que nosotros no seamos actividad vulnerable, pero que sí nos vinculemos como contadores, como abogados, por ejemplo, con una inmobiliaria que sí es actividad vulnerable per se. Nosotros también necesitamos verificar que estas empresas cumplan con los marcos normativos. Y les pongo un ejemplo. Liverpool renta en algunos lugares sus establecimientos o estas grandes locales en plazas comerciales para llevar a cabo, y no solamente Liverpool, cualquier otra empresa que esté en alguna plaza comercial, renta esos locales. Obviamente las rentas no son de 4 pesos, rebasan los umbrales de aviso y tienen que ser presentados por parte de las inmobiliarias estos avisos. Liverpool le exige a cada uno de sus arrendadores que le muestre el acuse de la presentación de los avisos cada mes. ¿Por qué? Porque si no, Liverpool puede tener problemas si su arrendador no lleva a cabo. Sí, perfecto. No lleva a cabo estas acciones. Entonces, de ahí la necesidad de estos controles. Esta empresa omitió presentar el aviso correspondiente en el plazo de 30 días, no tiene el expediente. ¿Cuál creen que fue el resultado?
multa por 1.2 millones de pesos por la omisión del aviso y la falta de documentación. La autoridad justificó la sanción con base en el artículo 18, 53 y 54 de la ley y la empresa no pudo demostrar que hubiera estado en cumplimiento. Entonces, las sanciones ahora son mayores y obviamente la autoridad no escatima en dar las facilidades necesarias, pero cuando te llegue la sanción, se siente, y los que manejan inmobiliarias, que han sido las empresas que más ha revisado el SAT en visitas de verificación, pueden saber y tener el antecedente que de las multas son millonarias y en muchas ocasiones impagables. Bueno, la primera obligación es entrar en este padrón de personas que realizan actividades vulnerables, hacer el registro en la plataforma correspondiente e enviar la información que sea necesario en cada uno de sus avisos. Pero también tendrán que dar de alta a esta persona encargada de cumplimiento y esta persona deberá de aceptar ese cargo y obviamente notificarlo de esa manera a la unidad de inteligencia financiera a través del portal que decíamos antilavado. ¿Qué Perdón, sucede? profesora. Adelante. ¿Quién Perdón, habla? habla Erika. Erika, Erika, dime. este, perdón, solo retomando un poquito lo que usted comentaba ahorita de los softwares que ya existen actualmente, bueno, mencionaba algunos. Ujú. Entiendo que esta es opcional justamente por todos estos casos prácticos que usted nos está mencionando para evitar el error humano, ¿no? Pero realmente no es obligatorio la utilización de un software. Estoy Sí, pensando en una sola actividad. ¿Sí es obligatorio? sí. Ah, ok, yo había entendido Ahorita que no. vamos a las otras obligaciones. Otra obligación es tener sistemas automatizados precisamente para el monitoreo de operaciones con tus clientes. Entiendo perfectamente que tú me puedes estar diciendo, ¿sabe qué? Mi inmobiliaria son 3 departamentos de 20,000 pesos. Así Que es. el artículo 17, en el penúltimo párrafo de la ley antilavado, nos dice, si la obligación o la actividad que desarrollas no llega al umbral de identificación, no tienes que darte de alta en el portal antilavado. Ok, Porque entonces no estaríamos proporcionando información de calidad que le sirviera a la autoridad. Estaríamos presentándole basura, digamos, y lo entrecomillo, ¿eh? No porque esté mal la actividad, sino porque no le sirve en las cuestiones de investigación. Pero claro. debes tener como sustento tus FDIs, tus recibos de arrendamiento, tus contratos de arrendamiento, tus transferencias por el monto de 20,000 pesos que son tus rentas y hacer tu, digamos, tu control en relación a todas las operaciones, todos tus contratos y todos tus clientes. Sí, claro, porque aparte lo que usted menciona, pueden ser tres operaciones de 20,000, pero si en 6 meses excedo el umbral, estoy obligado a presentar el aviso, Es correcto. que se hubiera presentado, ¿no? Ok, Ujú. ok, Siempre y perdón, cuando gracias. rebases el umbral de El identificación. umbral, así Es es. correcto. ¿Vale? Muchas gracias, De profesora. nada. Muy bien, entonces es meternos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que en el caso de grupos empresariales, estas metodologías, estas medidas, estas obligaciones van a ser extensivas para todas sus sucursales y filiales, en donde tengan propiedad mayoritaria, inclusive las ubicadas en el extranjero. ¿Va? Y en materia de grupos empresariales, ya sabemos que no se dedican a una sola actividad, pero por una sola que lleve a cabo una empresa de este grupo empresarial, todas las demás tienen que llevar a cabo e implementar estos marcos normativos. Ahora ya hablamos de custodiar la información por 10 años, presentar avisos a la Secretaría. Se adiciona a los que ya sabemos de modificación y demás el aviso de 24 horas. ¿Cuándo presentaremos un aviso de 24 horas a la autoridad? Pues cuando tengamos la sospecha o el indicio de que la operación que llevamos a cabo sí fue realizada o se pretendió realizarla con recursos de procedencia ilícita. Todavía no están las reglas
de carácter general emitidas por la Secretaría, pero yo les puedo hablar de los criterios que hay en el sector financiero y seguramente van a ser similares, guardando obviamente las debidas proporciones.